En las FARC estuve 13 años. Creo que vivía un estrés continuo porque no sabía en qué momento me estaban tocando la puerta un grupo armado para matarme. Y estando en campaña, lanzaron una granada a mi casa. Una cosa es que te amenacen a ti y otra a la familia. Y yo me vine. Mi familia no supo que fue por eso. Después se enteraron. Me gustaría volver, pero también tengo muchas dudas porque yo sé que todavía no vamos a tener garantías plenas de seguridad y protección. Tras medio siglo de guerra civil, en la que se han enfrentado gobierno, paramilitares y guerrilleros, Colombia se asoma por fin a la paz. Es el final de un conflicto que ha marcado a sangre y fuego el país, una contienda que deja cerca de 200.000 muertos y en la que 6 millones de personas han tenido que abandonar sus casas. Para algunos colombianos la única solución ha sido la de huir de allí. Muchos de ellos han acabado en España, desde donde ahora miran a su país con la esperanza de volver pronto a una Colombia sin violencia. Manuel Velandia fue uno de los impulsores del movimiento a favor de los derechos de la comunidad LGTB en Colombia, un trabajo que le valió muchísimas amenazas, incluso un atentado en su propia casa. Finalmente, en el año 2007, tuvo que huir del país y se refugió en España. Yo me lo llevaría para hacer una obra. Pues vámonos. Desde entonces combina su faceta como activista y profesor universitario con la de artista y fotógrafo. Los colores de esta casa eran los colores que yo tenía en la casa en Bogotá, donde me lanzaron la granada. Entonces es como una conexión de que mi mundo todavía sigue. Yo fui el pionero de los programas de prevención de SIDA en América Latina. El SIDA se consideraba como una enfermedad de los homosexuales. Empecé con el tema en el 82 y en ese momento surgieron los primeros grupos de paramilitares que amenazaban a los homosexuales. Yo no quería ser candidato por ningún partido, pero había mucha presión de parte de los homosexuales para que hubiera un candidato. Y bueno, me han rogado bastante y yo al fin accedí. Y estando en campaña a la Cámara de Representantes, lanzaron una granada a mi casa. Yo hablo con la senadora Piedad Córdoba y le digo, me está pasando esto. Y Piedad me dice, Manuel, tiene que irse. Porque es que no se puede poner guardaespaldas para tanta gente. Si volvieses a Colombia, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer? Visitar a los amigos. El de Velandia no es un caso aislado. Los paramilitares colombianos, grupos armados de extrema derecha, han perseguido y amenazado durante años a ciertos sectores de la población civil a los que veían como enemigos. Es el caso de las mujeres que participaban en movimientos feministas. ¿Qué tal? Sí, Dani. Leonora Castaño lideraba el movimiento a favor de las mujeres indígenas y campesinas en Colombia y por esta labor fue señalada por los paramilitares. Cuando las amenazas comenzaron a dirigirse también contra su marido y sus 2 hijos, decidió venirse a España en el año 2003. Ahora vive en Alicante y aquí también trabaja en varios proyectos solidarios. A partir del 96, cuando se fortaleció la estrategia paramilitar de extrema derecha, empezaron a amenazar lideresas en todas las regiones de Colombia. Me llegaron 2 pasquines con las amenazas para mi compañero y mis 2 hijos muy pequeños. Y es ahí cuando se quiebra, digamos, la capacidad de resistencia de seguir trabajando en el país bajo todas estas amenazas. Leonora tuvo que huir de Colombia y gracias a la ayuda de Amnistía Internacional consiguió llegar a España con su marido y sus 2 hijos. Vino para lo que pensaba que iba a ser una solución temporal de unos pocos meses. Lleva ya más de 13 años en España. Me gustaría volver, pero también tengo muchas dudas por mis hijos. No quiero forzar a ellos que se vayan porque yo sé que todavía cuando se firmen los acuerdos no vamos a tener garantías plenas de seguridad y protección. Entre los refugiados en España también hay personas que tomaron parte en el conflicto empuñando el fusil. Es el caso de Yescita Arteta, quien fue miembro de las FARC y llegó a ser comandante de todo un frente de la organización guerrillera. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han sido el principal enemigo del gobierno colombiano durante este medio siglo de guerra. Este grupo guerrillero de ideología marxista surgió en la década de los 60 como una respuesta a los abusos contra los campesinos. Las acciones indiscriminadas y sus lazos con los narcotraficantes le han acabado catalogando como un grupo terrorista.
¿Cómo entraste en contacto con la guerrilla? Un joven como yo, de 19, 20 años, dirigente estudiantil, militante de la Juventud Comunista, estaba prácticamente como seducido por la lucha armada y en ese momento empecé a hacer algunos contactos. Me dijeron, bueno, es la hora, recoge lo que tienes que recoger, despídete de los que te tienes que despedir, y bueno, fue cuando ya tomé el camino de la montaña. Yesita Arteta fue un miembro activo de las FARC durante un total de 13 años, hasta que en el año 1996 fue capturado en una operación militar en la Amazonía colombiana. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Algo? De las muertes propias y las muertes ajenas. Tus compañeros de lucha, jóvenes, muy jóvenes, ver allí su cadáver. Era muy doloroso y creo que son de las causas por las que uno, cuando ha trasegado por ese mundo de la guerra, diría uno, esto no hay que volverlo a hacer. Fue condenado a 10 años de cárcel y fue allí, durante su estancia en prisión, cuando decidió abandonar su militancia en las FARC y dejar la lucha armada. En España, Yessit trabaja con grupos de estudios universitarios, pero también da charlas en los institutos para que los jóvenes entiendan las dimensiones del conflicto en Colombia y comprendan también la oportunidad de paz que ahora se abre. ¿En qué momento decides dejar tu militancia en las FARC y dejar la violencia? Yo diría que fue una decisión tanto ideológica como moral. Las fuerzas militares crecieron, las FARC crecieron y apareció un tercer actor armado muy brutal, muy feroz, que fueron los paramilitares. Eso hacía que la continuación de la guerra era una inmoralidad. ¿Crees que la paz ya es inaplazable para Colombia? Está llegando ya a su final y con esto se cierra el ciclo de la lucha armada en América Latina. Yo creo que Colombia dará un gran salto para que la gente que le tocó salir del país encuentre una nueva oportunidad en el país. Puede que aún tenga que pasar mucho tiempo para que se cierren definitivamente todas las heridas del conflicto, pero en el corto plazo queda por ver si los actores de esta guerra y los propios ciudadanos colombianos consiguen poner las bases para que todos los que han tenido que huir del país puedan por fin volver.